Sí, les decía, estamos viendo el shofar, instrumentos que ayudan a los profetas como intercesores y guerreros espirituales. Aprovecho la ocasión para hacerles llegar la invitación al curso El Shofar Conociendo la Trompeta Bíblica. Oportunamente estoy mandando ya algunos links para que asistan a este trimestre. Quiero comentarles que eh, de la Escuela Apostólica y Profética ha habido muy buenas personas shofaristas o toqueas. El nombre de un shofarista es toquea. Si nosotros entráramos a ver las raíces de toquea, toquea quiere decir alguien que hace una explosión. ¡Bum! Alguien que toquea significa la persona consagrada para hacer una activación. Y creo que eso sucede cuando alguien empieza a usar los shofares. Eh, Miren, hay unas historias rabínicas antiguas que no son bíblicas, es parte de la historia judaica. Por eso le decía en la publicidad que les invitamos para el curso, conoce las raíces, ¿no? Realmente dice el libro de Romanos que nosotros como gentiles venimos a hacer un injerto en el olivo. Un olivo que al ser injertado primero tiene que ser mutilado y solamente quedan las raíces eh, en el árbol para nutrir las ramas nuevas que han sido injertadas. Generalmente en el injerto se usan quitar las ramas silvestres antiguas de una especie común para poner unas ramas de algo nuevo, algo más delicioso, un fruto más apetecible. Y esta figura la usa el apóstol Pablo en el libro de Romanos, ¿no? Capítulo 11, diciendo que el cristianismo venimos a estar injertados, hay unas raíces. Y bueno, Pablo era un rabino, era alguien que estudió a los pies de Gamaliel, era un rabino, un fariseo, un hombre conocedor profundo de las escrituras y además era un perseguidor de la iglesia. Algunos dicen que realmente fue un asesino y no lo dudo, no lo dudo porque él pidió cartas para perseguir a los cristianos y Jesucristo en persona mismo se le aparece en el camino. Usted conoce la historia del llamamiento de Pablo, pero quiero decirte que Pablo conocía las costumbres judaicas. Y voy a hablar de una costumbre judaica que no es bíblica. Dice la escritura que cuando Abraham sube a Monte Moria llevando a Isaac para sacrificar, y ustedes conocen la historia, como en el momento del sacrificio, el ángel de Dios detiene la mano con el que va a degollar a su hijo para hacer un sacrificio, porque Abraham estaba siendo probado, pero es siendo probado con su fe, y desde el inicio del viaje, Abraham le dijo a los sirvientes, déjenme, vamos a ir mi hijo y yo, adoraremos al Señor y regresaremos. Esa frase de que vamos a regresar implica una gran fe. Y dice uno de los libros ahí en Hebreos que Abraham creía que Dios era poderoso aún para resucitar a los muertos. Entonces, eso es muy significativo. Bien, imaginemos el cuadro. Abraham está a punto ya de sacrificar a su propio hijo Isaac. Este es un tipo, ¿no? De Isaac, es un tipo de Cristo, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz es un símil. Pero el ángel le tiene la mano y le dice, ahora conozco que me temes, Abraham. Y a partir de ahí viene
una gran bendición por la obediencia de ese hombre. Dice la Escritura que cuando él le dice una respuesta a su hijo, cuando Isaac le pregunta, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿dónde está el cordero del sacrificio? Dice la Escritura que aparece un carnero con los cuernos trabados en un zarzal, y Abraham toma ese carnero y lo sacrifica. Y de ahí viene el dicho lleno de fe de que Jehová proveerá. Yahweh Jireh. Por eso a los que se inscriban en el curso de antemano les digo, Yahweh Jireh, Jehová proveerá. Ahora bien, en lugar de su hijo Isaac, toma el carnero y lo sacrifica. Y aquí es donde entra la historia del Talmud, la historia rabínica. Después del sacrificio, se dice que Abraham tomó los dos cuernos del carnero, y que cuando Dios, el Eterno Padre, entrega la Torá, la ley, en el monte Moria, se oía el sonido de bocina. La traducción real es sonido de shofar. Cuando escuche usted sonido de bocina, pues ¿qué bocina? No vaya a creer que es una bocina de sonido. No, la bocina es el shofar. Y entonces la historia rabínica dice que Dios tocaba el cuerno izquierdo del carnero de Abraham para entregar la ley al pueblo, de donde se derivan los 10 mandamientos que el Señor Jesús siempre honró que los guardáramos. ¿Se acuerdan de la historia del joven rico? Y el Señor honraba esos mandamientos, los 10 mandamientos. El pueblo recibe la Torá en un estruendo de bocinas, en medio de truenos, de relámpagos, en monte Horeb, y recibe la ley con sonido de bocinas. Entonces, los talmudistas dicen, no, pues será el cuerno izquierdo, ¿no? Un poco así leyendas, pero interesantes. Se tocó cuando se entregó la ley. ¿Y el cuerno derecho? ¿Cuándo se va a tocar el cuerno derecho? Se va a usar el cuerno derecho del carnero de Abraham. Dios mismo lo va a tocar el día del juicio, ¿no? Cuando con voz de mando, con voz de arcángel, porque se tocará la trompeta, dice la carta a los tesalonicenses, y la primera carta a los Corintios capítulo 15, también habla que se tocará la trompeta. Si alguien tiene una Biblia por ahí y me acompaña, a ver, dice ahí Revelation 11:15, que es Apocalipsis 11, lo voy a buscar, a ver si lo tengo aquí en mi Biblia, 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, aquí habla de las trompetas del Señor, y que cuando se toca la trompeta, bueno, suceden cosas poderosas, ¿no? Ahí está la trompeta del ángel tocándose, pero pasamos a otro tema. El shofar ocupa un lugar en la historia del pueblo de Israel. Se dice que es el único instrumento de culto
que queda, ¿no? Que queda. Eh, Ahí está un grabado antiguo del shofar. El shofar es símbolo del profeta. Es el libro de Isaías donde dice, alza tu voz como trompeta, alza tu voz como shofar, le dice el Señor a Isaías, no recuerdo ahorita exactamente el versículo, creo que es 44, es capítulo 44, pero bueno, es en el libro de Isaías, eso sí. El shofar es símbolo del trompeta, es símbolo del profeta, aquel que habla por Dios. Eh, Se toca, pues en las marchas cristianas, yo lo he visto, hemos visto algunas señales al toque del shofar. Cuando el shofar es tocado y se escucha, decía yo al inicio que los toquea, las personas dedicadas al toque del shofar, toquea significa explosión, alguien que activa. Y de verdad la trompeta de Dios he oído muchos testimonios que dicen que cuando se oye la trompeta, pues algo pasa en el alma del oyente. Eh, Algunas iglesias, gloria al Señor, han abierto sus puertas para tener shofaristas como parte de la adoración, del grupo de alabanza, la tocan cuando hay alguna palabra profética, cuando se recogen ofrendas, cuando hay algo especial, ¿no? Cuando se toca el shofar hay un anuncio, una alerta, un llamado de atención, convoca a la guerra. El shofar era la forma de convocar a la guerra y ustedes saben que los cristianos tenemos una guerra espiritual. El shofar proviene de que ahí anda el enemigo, ¿verdad? Entonces, encontramos aquí a dos de los animalitos kosher autorizados para que se hagan de sus cuernos trompetas, trompetas. Eh, el shofar es un cuerno de carnero antílope. Decía la vez pasada que los animales son criados para este propósito, son kosher, son seleccionados. Hoy día en las granjas de producción de shofares que están en la población de Jericó, sobre todo es curioso, ¿verdad? Como Jericó en la historia bíblica caen sus muros al toque del shofar y al grito guerrero del pueblo de Israel, después de varias vueltas. Hoy día en Jericó están granjas de producción de antílopes, de carneros, y ahí se elaboran los shofares. Eh, Queda terminantemente prohibido. Las escrituras no lo mencionan, pero lo insinúan, usar cuernos de otros animales. Tienen que ser animales autorizados, carnero, chivo, antílope, antílopes, género gacelas, ñus, en fin, ¿no? Pero no cuernos de bovinos. No se puede usar el cuerno del toro, porque es un anatema, es una afrenta, porque si se toca el shofar ante el juez va a decir, bueno, ¿por qué tocan con cuerno de toro? Porque, pues, una fiesta pagana donde se adoró al becerro a los becerros, al becerro de oro. Entonces, una ocasión en Veracruz tuve que hablar con un hermano, no era pastor, era un congregante. Él usaba un cuerno de toro, le expliqué, le di la explicación y le dije, o se calla y se sale de la congregación, discúlpeme, era una activación profética, estábamos bajo las órdenes del profeta Yuhani,
Y le dije, después de la explicación, lo vas a tener que destruir o ya no tocar. Tráetelo mañana con un martillo. Y lo rompimos, porque ante Dios es una afrenta, es un anatema, es activar algo que no agrada a Dios, el becerro de oro. Y también, en ocasión, he tenido que decir, no toquen caracoles marinos. Pero es que suenan re bonitos, suenan como shofar, me decía un pastor, ese sí fue un pastor, también del estado de Veracruz. Le dije, no, me disculpas, pero las culturas prehispánicas invocaban a los dioses, entre ellos a Écatl, el dios del viento, y es muy curioso que para tocar el cuerno, los mexicatihuit, las personas que son danzoras de los cultos ancestrales, indígenas, aztecas, olmecas y todas estas, eh, tocan sus cuernos al norte, al sur, al este, al oeste y al cenit. El cenit es la parte más alta del cielo, hacia arriba, pero el último toque que hacen es al nadir. El nadir es hacia el suelo donde está el infierno, donde está el inframundo, y ahí terminan su toque de caracol. Entonces, de esta manera invocan a los falsos dioses. Por eso, ni en la iglesia cristiana, y mucho menos se va a tocar cuernos que no sean autorizados, ¿no? Ya vimos que es conocido también como shofarot, es en cuerno de salvación, arma del profeta. Algunos dicen el shofar es la voz de Dios, no precisamente, pero bueno, así dicen. El cuerno es tratado con técnicas especiales para que la voz sea clara como la de un profeta. Se usa en las fiestas bíblicas. Decíamos la vez pasada, nos ilustró el hermano Pedro, en el Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas, que se hacen 101 toquidos. Imagínense todo el día tocando. Es precioso tocar el shofar. Ahí está la preparación de la mesa de Pascua. Y el shofar también tiene una teología, un simbolismo, ¿no? No hay ningún ser humano recto. Por eso el shofar es una simbología también del ser humano y del profeta, ¿no? Que no es recto, está torcido. Como dice la escritura, no hay justo ni aun uno, están varios. No es recto, no es simétrico, está torcido. Y entonces necesitamos esta inclinación, esta humildad eh, para poder tener un buen sonido profético, una buena voz y entender que necesitamos también ser vaciados de la carne, ¿no? ¿Qué hay adentro de un cuerno de carnero, de antílope? Cartílago y carne. Y llega a apestar, ¿no? La carne apesta. Entonces, se quita la carne para que pase el aliento. Aquí es un simbolismo. Me voy a permitir tomar Romanos 8, donde dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. La palabra espíritu también es usada como aliento, ruaj. Entonces, se necesita del cuerno vaciarse de la carne, del cartílago interior, para que una vez vacío pase el aliento del hombre, el aliento dado por Dios a Adán. Así, el profeta necesita vaciarse de su carne para expresar el aliento de Dios con su voz. También hoy día los shofares son pasados por fuego, aplastados en las boquillas también para labrarlos. El artesano que hace los shofares debe usar un poco de fuego y así también Dios trata con nuestro orgullo, con mi soberbia. Y me dice el Señor, ubícate, quiero que seas una voz clara, ¿verdad?
Cuando se toca el shofar, se hace una oración. La vez pasada, el hermano Pedro, antes de tocarlo, levantó una oración. Se debe cubrir antes y después de tocar y utilizar el shofar. Porque tocar el shofar es meterse al campo del enemigo y atacarlo con un poder incomparable. Decía, de las armas de los profetas, el shofar es una de las más poderosas. Hablamos un poco de tener los papeles kosher, sobre todo cuando se hacen viajes en el aeropuerto. Las leyes mexicanas tocan al shofar como arma de guerra, es curioso. Entonces el shofar, también ya les hablarán en el curso, debe tener una funda para transportarse. La hermana Hadassah Rom tiene unas fundas preciosas. Esto evita los rayones, los abollones, el polvo, ¿no? Y el shofar hay que tratarlo, hay que cuidarlo bien. Es un instrumento profético muy poderoso. Ahí vean ustedes, tiene un certificado. Cada casa que edita un shofar presenta el certificado, ¿no? Dice, this is the certificate that the Shofar Factory Rebak. Es una fábrica de shofares en Israel, ¿no? Aquí sí voy a pedir su ayuda. Se tocan básicamente 3 o 4 sonidos diferentes con el shofar. El cuarto es un sonido que nos vamos a escuchar aquí en el libro Principios Proféticos. Incluso vienen las secuencias y viene una secuencia ya para shofaristas avanzados que seguramente el hermano Pedro les va a enseñar algunas, cuándo y en qué momento se toca. Yo realmente soy un aprendiz. Toco el shofar, sé distinguir los sonidos, los uso, pero ya para llamados secuenciales, honestamente, hermanos, no le llego a los talones al difunto Shofar Milhama, ¿no? Esas son las secuencias. Aquí estamos, les voy a comentar. Tequía o Valtequía también es un tono largo, es el primero de ellos. Luego hay otro tono que se llama Shevarim. Son 3 tonos y van seguidos. Son, dice aquí, tonos o pitidos seguidos. Luego Terúa o Teruaj. Son 9 tonos, muy seguidos y cortos. Y el cuarto es el Tequia Gadola, el gran soplido o el gran tequía, ¿verdad? Vamos a pedirle a Cintia, ahí está en la foto, si está por ahí, Hadassah Rom, si tiene la bondad de tocar un tequía, ¿está por ahí? Sí, voy. ¿Tienes tu shofar a la mano, hija? Sí, lo tengo a la mano. Y No, es que se me olvidó sacarlo de la funda, lo estoy sacando. sí. Dice tequía significa soplo o soplar. Es un sonido puro, sin interrupción, ustedes lo van a escuchar. Debe tocarse de un solo aire, hay que tener buen pulmón. Y una Vale, listo. duración de segundos, no menos de 9 segundos y no más de 18, ¿verdad? Entonces, hemos oído un tequía. Cada uno de los toques y su significancia viene en el libro, ¿verdad? Vamos a escuchar, bueno, ese tequía, déjeme explicar. Es una nota larga, ustedes la escucharon. Anuncia la majestad del eterno Dios, del Rey de Reyes, del Rey de Israel. Y de la iglesia, quien ha prometido que es su pueblo, el reino.
el reino de Dios y la recompensa de los justos. Otra significancia del tequia nos recuerda la separación del hombre y su creador. Cuando el hombre pecó y se separó de Dios, ese tono largo que escuchamos es un gemido del Eterno por el hombre pecador, ¿verdad? Ahí encontramos al pastor Rafael también tocando el tequía. El tequía es un llamado para escudriñar su corazón. Cuando usted lo escuchó, algo le lleva a reflexionar hacia el interior, los malos caminos, buscar el perdón. Es un recordatorio de que le hemos fallado a Dios. Pero vean cuánta simbolismo tiene, ¿no? La jornada de Israel en el desierto, el tequia era el sonido que decía atiende, ponga atención, ¿no? Era un llamado. Ahí estamos tocando 5 shofares a la vez. Y luego viene otro toque que es el shevarim. Aquí le voy a pedir al ingeniero Pedro Piña si tiene la bondad de tocarnos el shevarim, que son 3 sonidos uniformes, ¿verdad? Amén. Adelante. Shevarim, la palabra Shevarim significa quebrantado, es un sonido interrumpido. En el mismo aliento se dieron 3 toques uniformes. Puede ser de 1 a 3 segundos y se toca de un solo aire. El Shevarim tipifica el dolor que llega al hombre cuando reconoce que ha faltado. Cuando reconocemos, he pecado, Señor, necesito cambiar mis caminos, ¿verdad? El Shevarim es un llamado a regresar al Eterno, un llamado de Dios para llegar a la herencia, ¿no? De lo que somos, ¿no? Cuando el Shevarim es tocado entre el tequia y el teruah, que es el tercer toque, expresa el gozo que puede tener el pueblo de Dios en medio de aflicciones, tantas aflicciones que estamos pasando en el mundo, pero hay una esperanza del reino. Gloria a Dios, aleluya. Shevarim es la afirmación de que el Mesías va a venir, de que va a establecer su reino y confiamos que el reino va a ser puesto en la tierra, ¿no? El Shevarim también significa el gozo de Dios. Significan esas 3 toques, las carcajadas de alegría por el hombre que regresó a Dios. Cuando el hombre se arrepiente y regresa al Señor, el Señor se goza enormemente, ¿no? Y otra significancia era el aviso para desarmar el campamento, ¿no? Es tiempo de moverse, es tiempo de cambiar de sitio, de campamento, y se tocaba el Shevarim. Hay otro toque que es el teruah, y bueno, ya que está ahí la foto del ingeniero Pedro Piña, significa teruah el clamor, es un sonido de alarma, es una combinación de 9 sonidos cortos, ¿verdad? Y es tocado también de un solo aire. Vamos a escucharlo. Hermano Pedro. Sí, amén. Bien, bien, casi no se oyó por alguna razón. Sí se oyó al principio. Vamos a pedirle al hermano Pedro si quiere volverlo a tocar otro Shevarim. No, teruah dije, ¿verdad? No, teruah. Sí, teruah. Sí, gracias. Bueno. Pasa que se corta.
Se corta un poquito, ¿verdad? Se corta. Bueno, vamos aquí a invitarle a nuestra hermana Cintia a ver cómo se oye. Ya les he dicho que cada shofar tiene su propio sonido diferente. Ningún shofar es igual. Es como los profetas, ningún profeta es igual. Cintia, a ver si tocas un teruá. Bien. Es un llamado al hombre a despertarse, ¿no? Ya no te duermas. Alarma, dice, despierta, ponte las pilas, ¿no? Teruá, que esos 9 toques son para ver nuestra relación con Dios, cómo está con el prójimo. Es mirar hacia adentro, eso quiere decir, despierta, despierta. También otra significancia es que revela el dolor intenso del Señor cuando el hombre pecó. Y esos 9 sonidos son las lágrimas del Eterno por la separación que el pecado ha traído entre él y su pueblo, ¿no? 9 toques es en la jornada de Israel. Teruá era el aviso para partir, para mover el campamento. Oían el shofar, la trompeta bíblica en Teruá, y es tiempo de cambiar, es muévete a otro lado, ¿no? Porque se está moviendo la nube. Aleluya. Y cuando tocaráis alarma, fíjense, es la traducción Teruá, entonces moverán los campamentos. Hay otro sonido que es el tequia gadola o gran tequía. Algunos lo consideran el cuarto sonido, y de hecho es el cuarto sonido. Pero es un tequia más prolongado, grave, hasta donde se pueda sostener el sonido, hasta que me quedo sin aire en mis pulmones, ¿no? Es un tequia gadola. Estamos en un congreso. Estamos tocando los shofares Jumbo, Abel Mendoza y un servidor. Bien, tocamos, hermano Pedro, por favor, un tequia gadola. Luego usted toca unos tequia gadola que pienso que se va a quedar sin resuello, pero poderosos, poderosos. Amén. Se perdió, Sí, no se escuchó. no se escuchó. Yo lo oí en mi espíritu, pero en el micrófono no se oyó. No sé por qué razón. Dile que si cuando hablas, si te escuchan. Cuando hablo sin escuchar, Sí, Perfectamente. ¿no? Lo tocan, ¿no? pero cuando entona, no. Sí, no se a ver, lo oyó. vuelvo a tocar. A ver si un paso para atrás, A ver, así que más tarde. quizá porque está muy cerca. Yo estaba muy cerca y se oye. Se le corta. Se corta, ¿eh? Se ¿Será? corta el ¿Será? sonido. El inicio sí se oye. Hasta ahí. A ver, dejó de tocarlo en la visualización de la pantalla y se seguía oyendo. Vean qué extraño. Pero bueno. El tequia gadola es el sonido muy, muy largo, ¿sí?
tipifica la invitación final a un sincero arrepentimiento y expiación. Ahí me están ungiendo con un shofar chiquito, está el derramamiento de aceite. Esa es una, ahí se me fue el nombre, una redoma, una redoma. Vamos a pedirle a Cintia a ver si quiere tocar, por favor, allá, desde su aposento, el Tequia Gadola, por favor. Bien, gloria a Dios. Vean ustedes el sonido, cómo rematan mis hermanos como buenos maestros. El remate es muy importante, no cualquiera lo hace, ¿eh? Ellos ya, pues, ya son magistrales, le hacen ¡tuit!, ¿no? Es como un cierre. Y por eso, bueno, los quiero invitar todos los sábados a partir del 14 de agosto a tomar este curso precioso. Miren, el shofar es parte de la cultura bíblica, hay antiguos grabados. Esta muchacha que está ahí haciendo un descubrimiento arqueológico, está sacando de entre las rocas una menora, un candelero de 7, pero ahí junto se ve un shofar junto, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo es parte de la cultura bíblica. Ahí hay shofares, hay 4 tipos de shofares. Este es el llamado sacerdotal, o el Jericó. Miren, ya está repujado con algunas metales preciosos. Es exclusivamente de carnero. El Jericó es un shofar de carnero, ya sea derecho o izquierdo. Puede ser rústico, puede ser pulido. Hay unos que están enchapados. Son instrumentos muy... Otro es el yemenita, o muy grandes, de antílopes africanos de la tierra de Yemen. Son hasta de 32 pulgadas, ya sea derecho, izquierdo, rústico, polido y enchapado. Y está el gadol. El gadol es un poco más pequeño, y aquí hay otro udú. Está fabricado con cuernos de algunos antílopes de África. Son mayores de 38 pulgadas, son los llamados jumbo, ¿verdad? También pulidos, enchapados. Yemenita, gadol, el kudú es de la clasificación yemenita. Está el Gemsbok de Oryx. Este es un tipo de gacela. Este shofar también es muy preciado, tiene una ligera forma arqueada. Hay shofares, por ejemplo, este es de cabrío negro, de chivo, cabrío negro. Tenemos un gadol jumbo. Vean ustedes cómo algunos shofares son enjollados. Este le pusieron hasta el nombre, ahí en letras de oro, Lion of Judah, ¿no? Este está enjollado de plata y tiene una menora de oro. Estos ya son muy sacerdotales. Qué bonito, tiene joyitas ahí rojas y verdes, ¿verdad? Vean ustedes. Le pusieron un escudo de león. La vez pasada hablábamos del león, el rugido del león. Y cuando fue el 14 de mayo de 1948, cuando entra Israel
a su tierra, se tocaron los shofares frente al muro, ¿verdad? Vean ustedes la diversidad enorme que hay de shofares. Ahí en las fiestas bíblicas, simbolizando el fruto. Ahí estamos en una fiesta bíblica ya con el pastor Oscar Venegas. Ahí estamos dando palabra profética al estado de Guerrero. Está el profeta Carlos Guzmán, está con su callado, el profeta Javier de Regil y el profeta Hermoso. Y estamos precisamente en esos tiempos casi previo a la cuestión de Ayotzinapa en Iguala. En la carretera nos paramos y Dios nos mostró que teníamos que tocar allí. Y después vino toda esa tragedia nacional, como si Dios dijera, cuidado. En la administración estratégica siempre se toca el shofar. Está el joven Javier de Regil, también toca el shofar, ese muchacho extraordinario. Ahí con el pueblo de Acapulco, en las orillas del mar, en una convocatoria de las iglesias. Es parte de la enseñanza profética. Aquí con una réplica de la alianza, estamos del arca, una réplica en las dimensiones. Ahí está una cruz enorme, si alguien ha ido a Acapulco, entre Acapulco Diamante y el Acapulco tradicional, hay un cerro y arriba del cerro hay una cruz, sin imagen, una cruz, pero de 30 o 40 metros, ¿verdad? Y ahí estamos invitando al curso. Bueno, preguntas para el shofar, vamos a las preguntas. Nuestra hermana Marisela